Buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, y tengo un mensaje para ti hoy, la cual te va a tocar el corazón y cambiar tu forma de pensar y así lograr cambiar tu vida para el bien. Amén. Bueno, únete con nosotros en Generación Cristiana, en Facebook, en @2019GRA. No te digo más porque tengo mucho para compartir hoy y tengo que apurarme. Así que vamos a estar viendo un mensaje hoy que se llama El Dios que no desampara. El Dios que no desampara. Pues en la mañana yo hice un watch party en Generación Cristiana, lo que hacemos todos los días en la tarde, pero hice uno en la mañana. Y encontré con una hermana de Cuba que se llama Lian Piloto, especialista de calidad en el Hotel Grand Mutu Imperial en Morón, Cuba. Y ella hizo un comentario exactamente sobre el tema de que yo estaba desarrollando y estudiando en la mañana. Dijo ella: alabar al Rey le da fuerza a los cristianos para saber que no desampara a sus hijos. Es la alabanza de continuo en nuestras bocas lo que en estos tiempos nos dará aliento para alcanzar a los que desesperados esperen por nosotros. Amén. Qué buen comentario. Felicito mucho a Lian Piloto en Morón, Cuba. Una hermana, parece, no la conozco en persona, pero parece que tiene el Espíritu de Dios. Chicos, chicas, en Cuba Dios está moviendo. Pero lo que me llegó a mí, porque era el tema que estaba desarrollando yo, es que ella dijo: alabar al Rey le da fuerza a los cristianos para saber algo. ¿Para saber qué? Que no desampara a sus hijos. ¿Sabe qué? ¿Qué significa desamparar? Desamparada, situación o estado de la persona que no recibe la ayuda o protección que necesita. Renuncia, desinterés sobre el bienestar de una persona o alguna situación. Ausentarse en los momentos más difíciles. Abandonar a una persona o a un lugar. Dejar o abandonar a una persona o a una cosa que con renuncia de todo derecho a ella. Vamos a leerlo otra vez. Desamparar, dejar o abandonar a una persona o a una causa con renuncia de todo derecho a ella. Estamos tratando este tema porque en la Biblia leímos lo que yo creo que es una mala traducción cuando Jesús estaba en la cruz. Y está ahí y dice: ¿por qué me has desamparado? Y yo quiero tratar este tema con usted hoy, de que Dios nunca desamparó a Jesús y tampoco no te va a desamparar. Y me dice: pastor, pero si está escrito en la Biblia. Bueno, esto lo vamos a ver muy, muy de cerca. Y vas a aprender algo que no has oído en ninguna otra parte, porque esto viene del Espíritu Santo para ti hoy. Fíjate que estaba leyendo yo una historia de la corrupción. Una historia de una mexicana que fue desamparada por su embajada en España. Y fue 24 de enero de este año, 2020. Dijo ella: nadie en la embajada de México me apoyó. Marta López, ciudadana mexicana, fue víctima de una agresión sexual cuando vino de vacaciones a Madrid para estar presente en la graduación de su primo. Después de ser violada, acudió a la policía para denunciar los hechos y posteriormente se dirigió a su embajada para solicitar la protección y reclamar la ayuda que necesitaba para volver a México. En su confesión a la periodista Nuria Coronado, recuerda este momento que reproducimos literalmente. Dijo la señora: necesitaba el amparo de las autoridades de mi país. Necesitaba a alguien cercano al que explicar lo sucedido. La espera para ser atendida en el consulado provocó que perdiera el vuelo que tenía previsto. Fue entonces cuando necesitó ayuda económica para volver a su casa. Ya que mis padres no tenían cómo ayudarme económicamente, había perdido el vuelo de vuelta y no me quedaba nada de dinero, ni para comer, comentó ella. Lo que ahí se encontró fue el mayor de los desprecios en la embajada mexicana en España, según esta señora. El consulado me trató muy mal. Me dieron cita, me trataron con indiferencia y desprecio en todo momento. Me dijeron que llamara al 016, al 016, y me dieron un número de teléfono, el de la Asociación de Mexicanos en Madrid. Fíjate que esta mujer se siente desamparada por su gobierno. Yo sé que tenemos muchos oyentes en México y dice en ese artículo que en la embajada en México no la creyeron. Nadie la creyó, que había sido violada y que solo estaba queriendo que le pagaran el vuelo. Yo no sé la verdad. Lo que yo sé es que esta mujer se sintió desamparada por su embajada, por su país, por decir. En su minuto, su tiempo de gran necesidad, se sintió desamparada. Algo extraño, fíjate que en la Biblia, en casi todas las versiones, en todas las traducciones,
nosotros leímos algo muy extraño, algo que yo nunca podía entender ni aceptar. Entonces lo estudié al fondo y le pedí ayuda al Espíritu Santo para entender y comprender. Y quiero compartir esto con ustedes. Estamos hablando de un texto que se encuentra en Mateo 27, versículo 45 al 49. Y te lo voy a leer en la Reina Valera 1960, porque hay alguna gente que solo esta versión la leen, pero vamos a leerla en esta versión, porque es una versión antigua, ¿verdad? Bueno, una versión no tan moderna como algunas de las nuevas que tenemos ahora. Es de 1960, un poco antes de que yo me nací. Mateo 27, versículo 45 al 49 en la Reina Valera 1960. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Estamos hablando de la crucifixión de Jesús, cuando Él estaba en la cruz, al punto de morir, en gran necesidad, en grandes angustias, guindados en la cruz, rodeado por gente, por romanos, por hebreos, por guardias, por gente de población que solo quería verlo, a ver cómo sufría. Versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, es decir, que Él gritó con una gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto está escrito en su Biblia. Eli, Eli, sabactani. Esto es, o sea, que lo traducen ellos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en inglés y en español lo traducen de la misma manera. Algunos de los que estaban ahí decían, ¿oíd lo que dijo? A Elías llama este. O sea que ellos oyeron Eli, Eli y pensaron de que estaba llamando al profeta Elías. Versículo 48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, déjalo, hombre, porque le estás molestando con vinagre, hombre, déjalo, veamos si viene Elías a librarle. O sea que mucha gente que estaba ahí escuchando, oyeron Eli, Eli, sabactani, y oyeron y pensaron de que Jesús estaba llamando al profeta Elías. ¿Por qué hubo esta confusión? Porque Jesús no estaba llamando al profeta Elías, estaba hablando con el Padre. ¿Y qué es este idioma? Eli, Eli, sabactani. Esto es lo que vamos a ver. Porque de este idioma sacaron la traducción en griego, la cual lo sacaron en inglés, la cual lo sacaron en español. O sea que viene traducido varias veces. Pero fíjate que nos han enseñado sobre este pasaje una doctrina que se ha establecido, la cual no estoy de acuerdo yo. Y no creo que la Biblia esté de acuerdo tampoco, pero es comúnmente enseñado. A lo mejor te lo han enseñado también, porque a mí me lo enseñaron. Es lo que nos enseñan nuestros pastores y maestros por no meterse a estudiar la Biblia, a pedirle a revelación del Espíritu Santo, y a ver y estudiar y mirar y luchar y batallar para comprender. Nos han dicho, nos han enseñado, que como Jesús en este instante se convirtió en pecado, que Dios tuvo que mirar en la otra dirección y no aceptarlo, desampararlo, dejarlo ahí solo. Esto es lo que nos han enseñado. A mí me enseñaron de que Jesús fue abandonado en la cruz porque se había convertido en pecado y que Dios no puede tener nada que ver con el pecado. Yo nunca acepté esta enseñanza y por muchas razones buenas, razones bíblicas. Así que ponga atención. Fíjate que Jesús era de Nazaret, en la región de Galileo. Ellos hablaron con un acento distinto a los hebreos de otras regiones. Se detectaba este acento en algunos de sus discípulos también. Lo leímos en Mateo 26, versículo 73, un capítulo antes, hablando de Pedro. Un poco más tarde, algunos de los que estaban por ahí se acercaron a Pedro y le dijeron, acuérdate que Pedro era un galileano, era de Galileo, por el lago de Galileo. Entonces, acercaron a Pedro y le dijeron, estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Hablas como los de Galileo, los de Galilea. De Galilea. ¿Cómo hablaban los de Galilea? Es cierto que tenían ellos un acento regional, pero también ellos hablaban varios idiomas y hablaron su propio idioma, su propio dialecto, la cual era arameo. ¿Y qué es arameo? Fíjese que cuando la Biblia dice que Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Eli, Eli, lama sabactani. Este es el lenguaje regional Galilea. Galilea es una zona de Israel en el norte, fronteriza con Arabia y con Asiria. El arameo era el idioma de Dios, el idioma de Jesús. Y él hablaba el dialecto galileo durante su ministerio público, así como el idioma de grandes secciones de los libros bíblicos en Daniel y el libro de Esdras, y también uno de los idiomas en el Talmud. O sea que nos han enseñado
nos han enseñado de que el Viejo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo en griego. Pero hay partes del Viejo Testamento en el libro de Daniel, grandes partes, y grandes partes del libro de Esdras, lo cual fue escrito en arameo, porque Daniel y Esdras estuvieron en el tiempo de cautivario y hablaban ellos arameo y escribían arameo. Hoy en día hay entre 500,000 y 1,000,000 de habitantes que hablan fluidos el arameo, y la gran parte son de Asiria, y muchos de ellos son cristianos, cuales sufren persecución hoy en día. Yo conozco a algunos personalmente y ministro a ellos también en Asiria, y hablan este idioma que hablaba Jesús, arameo. En general, los historiadores conocen que Jesús y sus discípulos hablaban principalmente arameo, el idioma común de Judea, en el siglo I. Muy probablemente un dialecto galileo distinguible de los de Jerusalén. Las aldeas de Nazaret y Capernaum en Galilea, donde Jesús pasó la mayor parte de su tiempo, eran comunidades, pueblos, municipios, donde se hablaba arameo. Acuérdese que Jesús no era de la capital, vivía en un pueblo, en una aldea, y hablaba su propio dialecto. También es probable que Jesús supiera suficiente griego con él para conversar con aquellos que no eran nativos de Judea. Y también es probable que Jesús habló algo de hebreo y tal vez un poco de coptic, de cuando vivía en Egipto como niño. O sea que Jesús, en su forma natural, hablaba varios idiomas y dialectos. Por sus viajes, por donde vivía, él hablaba arameo, hablaba hebreo, hablaba de seguro coptic y hablaba también griego. El arameo es una forma de hebreo. Son dos idiomas diferentes en la misma familia. Es como decir el francés y el español, o el español y el italiano. Si usted habla español, bien entiende usted un italiano. Tengo una historia sobre esto, pero no tengo tiempo para contarte. Pero es la misma familia de idiomas. O eso es demasiado simple, porque el arameo es realmente una palabra para un grupo de dialectos semíticos del noreste, estrechamente relacionados. El hebreo es un dialecto del grupo cananeo, que también es semita del noreste. Bueno, para los que están en Honduras, se puede entender así. En Honduras, el lenguaje oficial es español, pero en el departamento de Gracias a Dios hay dialectos, y hay en otros departamentos también algunos, pero en Gracias a Dios hay otros dialectos que son de los nativos, como la paya, el sumo, la mosquita, la gente que habla mosquito. Yo que he viajado en esta zona, yo conocí gente sumo, gente paya, gente de la mosquitia, que le dicen los mosquitos. Muchos de ellos hablan o entienden el español, pero mosquito o paya o sumo es su lenguaje actual de su zona, su región. Y a veces, como son lenguas vivas, se mezclan con otros idiomas. Y el idioma de los indios mosquitos es mezclado con inglés ahora. Y como es fronteriza con Nicaragua, hay otros dialectos en el lado de Nicaragua. Yo aprendí en la mosquitia cómo decir Yanguancna shoes. Quiere decir, yo quiero zapatos. Shoes es inglés, Yanguancna es mosquito. Yanguancna shoes, yo quiero zapatos. Yanguancna shirt, yo quiero camisa. Entonces a veces se mezclan las palabras. También aprendí libre pliscom, que quiere decir dame agua, por favor. Ojalá, que esto es lo que significa. Esto es lo que me han enseñado. Es como que también en español se ha mezclado en inglés. Lo llaman el Spanglish, y lo hacen bastante los cubanos en la Florida, y lo hacen los puertorriqueños, y lo hacen también la gente que vive en la frontera con México. Cuando hay dos países que comparten una frontera, es muy común de que se mezclen los idiomas, como Estados Unidos y México. La gente en esta zona habla el Spanglish, en inglés mezclado con español. Y es probable que se mezclen y intercambien muchas de las palabras entre los dos idiomas. Los idiomas cambian y se desarrollan durante un periodo de tiempo. O sea que el lenguaje es vivo y va desarrollando, cambiando porque es vivo. ¿Por qué te estoy diciendo todo eso? Has estado preguntando, ¿y por qué el pastor está hablando todo eso? Ya te voy a explicar. Porque en el texto bíblico nos dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo. Hasta ahí lo entendemos perfectamente en español. Él clamó en gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Y este texto sigue diciendo, esto es, o se traduce así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 47. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, Elías llama a este. O sea que ellos malentendieron, hubo un malentendimiento de lo que decía Jesús, porque estaba hablando en arameo y ellos hablaban hebreo. Y cuando oyeron Eli, Eli, pensaron de que era Elías el profeta. Pero ¿sabe qué? Jesús estaba hablando arameo, su idioma, su dialecto regional, una mezcla de Arabia y hebreo, de Arabí y hebreo, una mezcla, arameo.
Y sabemos que hubo confusión entre los que oyeron. Cuando oyeron lo que dijo en la cruz en gran voz, quedaron confundidos algunos. Algunos oyeron una cosa y otros oyeron otra cosa. Algunos pensaron que habían oído Elí, Elí, que Jesús llamaba al profeta Elías. Pero en arameo, a Dios le dicen Eloa. Y lo puedes leer en el libro de Daniel y el libro de Esdras. Dice Eloa. ¿Y sabe qué? Estos dos libros estaban escritos en gran parte en arameo, como te había dicho. Y por breve le decían, en lugar de Eloa, le decían Elí. Proviene de la palabra él, que le decimos él a Dios, Elí. Pero ellos, por el dialecto, los que estaban escuchando, pensaron algunos que Jesús llamaba a este profeta Elías, a que viniera a rescatarle de la cruz. Versículo 48. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndolo en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, déjalo, hombre, compa, porque le está molestando. Así hablamos hoy. Deja, veamos si viene Elías a librarle. Este vinagre que le pusieron a Jesús era una acción de crueldad. Ellos querían mantenerle despierto, no para él, sino para ellos, para el gran show, por si apareciera el profeta Elías a rescatarlo. Fíjate que es igual como en nuestro tiempo, hoy en día, se usan las sales aromáticas para despertar a alguien que haya desmayado. Lo hicieron por crueldad, por crueldad. Como habían oído que venía el profeta Elías, lo hicieron para mantenerlo despierto, para que sufriera más. Imagínense, Jesús, al punto de morir, y hablaba y gritó en su dialecto regional de la zona de Galilea, el arameo galileano. Estaba en las afueras de Jerusalén, donde el lenguaje oficial era hebreo, pero se hablaba mucho en esta zona también, no solamente hebreo, pero se hablaba griego y también romano. Había muchos idiomas ahí. Y hubo primero una gran confusión entre los testigos referente con quién hablaba Jesús. Sabemos que Jesús hablaba al Padre, pero ellos pensaban que llamaban al profeta Elías. Aquí es el punto central. Si no has escuchado nada hasta ahora, escucha esto. Es el punto central. ¿Para dónde íbamos? También ha habido una gran confusión y una doctrina falsa se ha desarrollado con lo que dijo Jesús después de llamar Elí, Elí en arameo. Versículo 46 otra vez. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase, lama sabactani, ¿qué quiere decir en el idioma de Jesús? En el texto lo han traducido de arameo a hebreo o a griego, al inglés, al español. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Basado en esta traducción, se ha desarrollado la doctrina de que Dios tuvo que girar su rostro de Jesús, no verlo en la cruz, porque se había convertido en pecado. Esto no lo creo yo. Dios tenía, según esta doctrina, que desamparar a Jesús, a dejarlo solo, a negarlo, a ausentarse de él, a abandonarlo en la cruz. ¿Y sabe qué? Si Dios hizo esto a Jesús, te lo podría hacer a ti y a mí y a nosotros. Por eso no creo yo que esto es lo que pasó. Había una confusión en la traducción y te lo voy a demostrar. El problema con esto es que Dios, si esto fuera cierto, Dios nos podría también dejar solos. El problema con lo que nos han enseñado es que Jesús, siendo Dios, rebuscaba a los pecadores para hablarles del reino. Nosotros sabemos de que Jesús anduvo con pecadores, comió con pecadores, buscó a los pecadores para ser sus amigos y para ser sus discípulos, los que llegaron a ser apóstoles. Algunos empezaron como pecadores bien reconocidos. Entonces, el problema que tenemos con esta enseñanza falsa es el hecho de que Jesús buscaba los pecadores, rebuscaba a los pecadores para hablarles del reino, para amarlos, para sanarlos y para pasar tiempo con ellos enseñándoles. ¿Cuándo has visto a Jesús decir en la Biblia, porque tienes pecado, no me puedo acercar a ti? Porque tienes pecado, tú no puedes acercarme a mí. Yo soy santo, no te acerques a mí porque tienes pecado. Esto nunca lo ha dicho Jesús. O que haya dicho Jesús, porque tienes pecado, te dejo desamparado. ¿Cuándo, amigo? Esto nunca lo ha dicho Jesús, pero es lo que nos han enseñado que hizo el Padre a Jesús. Más bien la Biblia es bien claro cuando nos demuestra que Jesús amaba y estuvo de cerca con pecadores. Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17. Y se encuentra también en Mateo 9 al 13 y Lucas 5, 27 al 32. Pero vamos a leer Marcos 2, 13 al 17 en la Reina Valera. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Toda la gente venía a él. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos publicanos,
y le dijo, sígame. Y levantándose, le siguió. Versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces Jesús comía con los pecadores, se reunía con los pecadores, se sentó en la mesa con los pecadores, compartía comida con los pecadores, compartía la palabra con los pecadores, porque por eso vino Jesús. Se arrimaba, le acusaban a Jesús de estar muy de cerca con los pecadores, con las rameras, con las prostitutas, porque él les llevaba la palabra del reino. No tenía miedo a acercarse a un publicano, a un pecador. Entonces, esta frase en arameo, lama sabacthani, ¿qué quiere decir en el dialecto de Jesús? Esta frase quiere decir plenamente, Elí, Elí, ¿por qué me has sacrificado? No quiere decir Elí, Elí, ¿por qué? O mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Esto es un error. La traducción verdadera es Elí, Elí, ¿por qué me has sacrificado? Cuando Abraham llevó su hijo Isaac al altar en obediencia a Dios, no era para desampararlo ahí, para dejarlo ahí, para abandonarlo ahí, era para sacrificarlo ahí. Pero Dios le paró la mano. Dios estaba demostrando en el texto bíblico a nosotros hoy en día de que Él iba a sacrificar a tu hijo amado. No lo iba a dejar desamparado, lo iba a sacrificar. En el futuro, cuando estaba escrito esto, con Abraham y Isaac, era escrito para nosotros, para saber de que Dios iba a sacrificar su propio hijo para salvar a nosotros de nuestros pecados. Cuando la gente llevaba al sacerdote judío un animal en el Viejo Testamento, no era para desampararlo, no era simplemente para dejarlo ahí, para abandonarlo ahí, no, era para sacrificarlo. Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Hebreos 9:23, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesús no se convirtió en pecado. Jesús se convirtió en el sacrificio para remover el pecado de entre el hombre y Dios, para restaurar la relación entre el hombre y Dios. Otra vez, Jesús no se convirtió en pecado. Dios nunca desamparó a Jesús en la cruz. Nunca abandonó a Jesús en la cruz. Esto no fue lo que pasó. Jesús, cuando gritó en voz alta, Elí, Elí, la sabacthani, quería decir, mi Dios, ¿por qué me has sacrificado? Y la respuesta es, porque Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo amado para morir en la cruz para cada uno de nosotros, para que podamos obtener el perdón de los pecados y una relación restaurada con Dios. Vamos a ver un pasaje más para finalizar, Hebreos 10, versículo 12, pero te voy a decir una cosa, vaya en línea, busca Bible Gateway o lo que sea y ponga la palabra sacrificio y vas a ver cuántas veces sale esta palabra sacrificio en las Escrituras. De ahí ponga esta palabra desamparado. Y muy pocas veces lo vas a hallar. Y no va a ser Dios que está desamparando. Somos nosotros. Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hay un montón de pasajes bíblicos, un montón, que no tengo tiempo para leer en este programa, pero tú sí lo puedes buscar. La verdad es que Jesús decía en la cruz, Elí, Elí, la sabacthani, Dios mío, ¿por qué me has sacrificado? No, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Es una mala traducción. Dios nunca desamparó a Jesús
Y si tú estás en Cristo Jesús y tienes pecado en su vida, Dios no te va a desamparar. Dios quiere que tú vuelves y te arrepientes de tus pecados y que no sigas pecando. Pero Dios ama a los que sigan a Jesús. Y es cierto que hay un pasaje que dice que si sigamos pecando, cuando ya conocemos la verdad, no queda más sacrificio para el pecado. En eso sí tienes que tener mucho cuidado. En pecar sabiendo y haciéndolo en repetición, ahí sí tienes problema. Pero mira, para el pecador, no tengas miedo a acercarse a Jesús. Esto es lo que yo pienso que nos han enseñado, de que Jesús se convirtió en pecado y Dios tuvo que despreciarlo, dejarlo, abandonarlo, desampararlo. Y pensamos de que si nosotros todavía, siendo pecadores, no hemos llegado a Jesús, que no podemos llegar hasta que nosotros corregimos nuestra vida, hasta que ya no pecamos nada más. Y esto es mentira. Jesús buscó a los pecadores para cenar con ellos, para comer con ellos, para andar con ellos. Cuando buscó discípulos, buscó entre ellos, porque Él amó el mundo de tal grado, igual al Padre, que sacrificó a sí mismo para restaurarte su relación con Dios, quitando el pecado de en por medio. Bueno, este ha sido tu mensaje para hoy. Ojalá que respondes al llamado del Espíritu Santo de restaurarte su relación con Dios mediante quien sacrificó su vida para ti, quien era Jesús. Bueno, este ha sido tu mensaje para hoy. Bendiciones y nos vemos.